Hola, mi nombre es William Alberto Jaramillo, estudiante de la licenciatura en Matemáticas y Física de la Universidad de Antioquia. El siguiente video es un video acerca del tiro parabólico y la caída libre, con el programa Modelus, para el curso de Informática 3. Antes de ver el problema que vamos a trabajar, recordemos un poco de teoría de lo que es movimiento parabólico o lanzamiento de proyectiles. Sobre un cuerpo que se mueve en el aire en las cercanías de la superficie de la Tierra, actúa solamente la fuerza peso en la dirección vertical, despreciando el rozamiento con el aire. Como la fuerza peso es una fuerza uniforme, esto es, tienen todas las posiciones, la misma dirección, el mismo módulo y el mismo sentido, en la dirección vertical existe una aceleración constante y el movimiento será un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Por su parte, en la dirección horizontal no hay fuerzas, con lo cual el movimiento horizontal será un movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad en esa dirección será constante, con un valor igual a la componente inicial de la velocidad en la dirección horizontal. Por esta razón, el movimiento está limitado a un plano definido por la vertical y la componente de la velocidad inicial en la dirección horizontal. Tomando un sistema de coordenadas con un eje X en la dirección horizontal y un eje Y en la dirección vertical, se tendrá que en el eje X habrá un movimiento rectilíneo uniforme con las siguientes relaciones. Tenemos la ecuación de la posición en X, que sería X igual a X sub 0 más la velocidad en X por el tiempo final menos el tiempo inicial, siempre y cuando la velocidad en X sea constante. Y en el eje Y, considerando la aceleración de la gravedad hacia abajo de un módulo igual a 10 metros sobre segundos cuadrados, se obtendrá que para la altura tendremos que altura inicial más la velocidad inicial en Y por el tiempo final menos el tiempo inicial más un medio de la aceleración por el tiempo final menos el tiempo inicial al cuadrado. Como tomamos la aceleración como 10 y es en bajada, reemplazando, obtenemos esta ecuación de abajo, que es la misma expresión de arriba, simplemente tenemos un menos y la aceleración será 5 metros sobre segundo al cuadrado. Para la velocidad tendremos que la velocidad en Y va a ser la velocidad inicial en Y más la aceleración en Y por el tiempo final menos el tiempo inicial. Otra vez, reemplazando la aceleración, obtendremos que la velocidad en Y es la velocidad inicial en Y menos 10 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo final menos el tiempo inicial. Recordemos, las ecuaciones anteriores tenían una componente de la velocidad en X y otra componente de la velocidad en Y. Estas componentes las obtenemos de la siguiente manera. Tenemos el módulo de la velocidad inicial de la partícula 1 que se desplaza en forma parabólica. Entonces, la velocidad en X va a ser igual al módulo de la velocidad por el coseno del ángulo que forma con la horizontal. Y la velocidad en Y va a ser igual al módulo de la velocidad por el seno del ángulo. Recordemos que coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa y que seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahora sí, el problema. El siguiente es un problema clásico de encuentro entre un tiro oblicuo y una caída libre. Si un proyectil es lanzado contra un blanco que se deja caer libremente, apuntando en la dirección en la que lo impactaría en ausencia de la gravedad, dicho proyectil lo impactará independientemente de la velocidad inicial. Esto será así porque la magnitud del desplazamiento debido a la gravedad será el mismo tanto en el tiro oblicuo como en la caída libre. Tenemos un esquema de nuestro problema. Nos dice que si tenemos una partícula en una posición
1, la partícula 1, la apuntamos directamente a un objeto 2, una partícula 2, que va a iniciar desde reposo una caída libre, esta partícula 1 impactará a la 2 en una distancia arbitraria sobre esta altura h. En ausencia de gravedad, la impactaría directamente acá, pero como hay gravedad, hay una componente vertical que hace que esto adquiera un movimiento parabólico, impactando a esta partícula 2 que también se va a desplazar sobre esta línea en un punto sobre esta altura h. Veamos las condiciones del problema. Ambos cuerpos comienzan sus movimientos en el mismo momento, t igual 0 segundos. La partícula 1 está en el origen elegido de las coordenadas y la partícula 2 a una distancia horizontal L y a una altura h, comenzando una caída libre, esto es desde el reposo. A. Considerando el sistema de referencia mostrado en la figura anterior, construya el modelo matemático con el programa Modelus para cada partícula. B. Realice la visualización en Modelus para distintos valores del módulo de la velocidad inicial de la partícula 1 y verifique que, independientemente de esta velocidad, las partículas siempre se encuentran. El siguiente dato es importante para lo que vamos a hacer. Considere que la partícula 2 está a 10 metros de altura y a una distancia de 15 metros en la dirección horizontal. Ahora vamos a ir al programa Modelus, que ya lo tenemos aquí abierto, donde vamos a hacer el modelo matemático para cada partícula. Estando en Modelus, vamos a ingresar el modelo matemático para cada una de las partículas. Entonces primero ingresamos un comentario para indicar que las siguientes ecuaciones hacen referencia a la partícula 1. Entonces, para no tener problema con las variables, vamos a nombrar a las de la partícula 1, las variables de la partícula 1 con un subíndice 1. Entonces tenemos que x1 final va a ser igual a x1 inicial más la velocidad en x, pero recordemos que la velocidad en x era el módulo de la velocidad por el coseno del ángulo. Convirtiendo este coseno nos quedaría la siguiente expresión: la velocidad 1 inicial por x sub 2, que hace referencia a la partícula 2 inicial, sobre la raíz de x sub 2 inicial al cuadrado más y sub 2 inicial al cuadrado, cerrando paréntesis, y esto multiplicado por el tiempo. La ecuación de la posición o el desplazamiento en y va a ser la siguiente. Para la partícula 1, y sub 1 final va a ser igual a y sub 1 inicial más la velocidad en y, pero recordemos que la velocidad en y era el módulo de la velocidad inicial por el seno del ángulo. Esta expresión se convertiría en esta: la velocidad inicial en 1 por y sub 2 inicial sobre la raíz de x sub 2 inicial al cuadrado más y sub 2 inicial al cuadrado por el tiempo menos 5 por t cuadrado. Para la partícula 2 ingresamos nuevamente un comentario: partícula 2. Como la partícula 2 solamente tiene un desplazamiento en el eje y, tenemos que x final 2, x2 final es igual a x2 inicial.
Para la altura tenemos que la altura final para la partícula 2 sería igual a y2 inicial menos 5 por el tiempo al cuadrado. Tendríamos que la velocidad ya recordemos que la partícula parte del reposo, o sea que la velocidad inicial es 0. Sería igual a menos 10 por el tiempo, es decir, la aceleración por el tiempo. Le damos interpretar para ver si nuestro modelo matemático está correcto. Como podemos ver, el modelo está correcto. Luego en parámetros procedemos a ingresar los valores iniciales del problema que nos van a permitir tener una solución particular. Tenemos que la partícula 1 en x1 pues va a ser 0, ya dijimos que estaba en el origen. La velocidad de la partícula 1 no nos la dan en el problema, nosotros le vamos a dar una velocidad de 15. Tenemos que la distancia a la cual se encuentra la partícula 2 del origen va a ser igual a 15 metros. La altura a la cual se encuentra la partícula 2, la altura inicial va a ser 10 metros. Esto nos lo daba el problema. Y tenemos que la altura inicial para la partícula 1 también es 0 metros. Luego de tener estos valores, vamos a la variable independiente, que es el tiempo. Vamos a decirle cuál es el mínimo y el máximo que queremos que varíe. Pongámosle un 1.5 y en el paso lo que queremos que nos muestre cada cuánto, pongámosle de 0.01. Luego de tener estas condiciones, vamos a graficar el problema a ver cómo son los movimientos de las dos partículas.